Vamos a comenzar este año terminando con la serie de las bienaventuranzas. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria, yo te doy toda la honra, porque por tu gracia hemos entrado en un año más, donde hemos visto tu misericordia, donde tú nos has llevado de la mano, donde tú has sido fiel con nosotros a pesar de nuestra infidelidad muchas veces. Hemos visto, Señor Jesús, cómo el sol sale para justos, injustos, Señor, y el mismo Dios que estuvo con nosotros y que nos dio enorme promesa, que tuvo su pacto, Señor, de la gracia vigente en el 2019, también lo es en el 2020. Así que por eso te damos las gracias, Señor Jesús. Estamos eternamente agradecidos por todas las cosas que tú permitiste en nuestra vida el año pasado, para formarnos a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo, para mostrarnos tu inmenso amor y misericordia en nuestras vidas, Señor Jesús. Y tú has dicho, no te dejaré ni tampoco te voy a desamparar en este año que está comenzando. Gracias, Señor Jesús. Amén. A pesar de que comenzamos el año con rumores de guerra a nivel mundial y otra serie de circunstancias, sabemos que esto está establecido en la Escritura y ese es nuestro mayor galardón. Ahora sí, continuamos con la serie Viviendo la Bienaventuranza. Esta es la penúltima de esta serie. Sería la parte 9. Dichosos los perseguidos. Y a veces, como vivimos de este lado del mundo, estamos en Occidente, donde la cosa es más tranquila a nivel de guerra, donde no se ven este tipo de problemas como se está mirando a nivel de Oriente y todo este tipo de situaciones, pareciera que esta bienaventuranza como que es menospreciada o no cobra importancia ni relevancia en nuestra vida, porque como estamos viviendo en un estado del planeta donde hay calma y tranquilidad en ese aspecto, más allá de los conflictos internos que cada país tenga, pues pareciera que estas bienaventuranzas como que no son necesarias. O uno piensa, no, eso no es para mí, eso para los hermanos que están en Pakistán, en Irán, en estos países en conflicto que sí están siendo perseguidos. Pero la persecución no necesariamente tiene que ver a esa envergadura, a ese nivel de hostilidad y de conflicto. Mateo 5, verso 1, la Reina Valera 60 dice, que es el texto base de esta serie: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahora la que toca hoy: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Todas y cada una de las bienaventuranzas tienen una coletilla que la amarra a una promesa muy hermosa, y esta no deja de ser la excepción. Bienaventurados los que padecen persecución. Y aquí es donde meto el comentario que hice al principio. Bueno, pero como estamos viviendo en Perú, donde aquí las cosas son pacíficas, donde los problemas son internos y son a nivel político, pues eso pues a mí como que pastor me va a costar ser dichoso en esta bienaventuranza, porque no tengo ningún tipo de persecución, de hostilidad que me estén atacando por la fe en ese aspecto. Así que pudiésemos pasar a la siguiente bienaventuranza, pero cada una de estas bienaventuranzas se aplica al día a día de nuestra vida, y ya usted se ha dado cuenta en la medida que hemos visto. La versión TLA de esta bienaventuranza dice: Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia. Es diferente, porque entonces me habla de que yo puedo recibir algún tipo de maltrato por ser cónsono con la fe que ya recibí. El hecho de que usted no sea perseguido por una posición religiosa, como en el caso de los hermanos que viven en estos países en conflicto, que todos son por temas políticos religiosos, netamente, es decir, que el que usted no tenga a una cuadrilla de musulmanes persiguiéndolo para matarlo no quiere decir que usted no vaya a ser maltratado de alguna forma. Porque recordemos que Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. Jesús también dijo: el mundo me aborrece y a vosotros también los aborrecerá. Es decir, ya por el simple hecho de nosotros ser contrarios al sistema y al mundo, vamos a recibir hostilidad de alguna forma y en algún momento de nuestra vida. Y esto es necesario decirlo, porque lastimosamente tenemos un evangelio actual que busca ser condescendiente y busca ser simpático con el mundo, porque de esa forma quieren ganarse el mundo, es decir, a los que están en el mundo. Cuando Jesucristo deja en claro que no va a haber forma alguna de que haya empatía entre el cristiano y el sistema. No lo va a haber. La única forma de que el cristiano, el mundo le sonría, es porque se ha vuelto más mundano que cristiano.
es porque simpatiza y colinda con las corrientes filosóficas y de pensamiento que actualmente están en el mundo. Es la única manera, porque está siguiendo la corriente que el mundo tiene. Pero de no ser así, no hay forma alguna de que el cristiano le sonría el sistema. No es posible dicha posición. No es posible. Es impresionante cómo tenemos cristianos que se deprimen, y esto no quiere decir que sea solamente con los jóvenes, que son los que más tienden a esta problemática, porque la depresión no es un problema de edad, ¿verdad? Pero que se deprimen porque no encajan en una posición social, ya sea laboral, ya sea de estudio, ya sea social, porque sienten el rechazo de no ser aceptados porque son cristianos. Y muchos ocultan su fe solo para buscar encajar. Y yo sé que no es fácil, por ejemplo, que usted esté trabajando y usted tenga que tomar posiciones que sabe que las tiene que tomar, pero que sabes al mismo tiempo que esto te va a traer consecuencias negativas en contra, como por ejemplo que te ganes a todos los compañeros en contra tuya, por simplemente no colaborar con lo que ellos hacen, que tú sabes que no está bien. Y eso es una posición que no es fácil bregar con el creyente, porque entonces lo pone en una posición de ¿qué hago? ¿Cómo yo puedo trabajar en un ambiente de tanta hostilidad? ¿Será que entonces cambio de trabajo? Que es la otra posición que toman muchos, por ejemplo. Pero es que a donde te metas en este sistema vas a encontrar hostilidad. Vas a encontrar un maltrato de alguna forma. Aunque no hagas nada, solo con que se enteren de que ya eres cristiano, vas a recibir algún tipo de maltrato, algún tipo de bullying, algún tipo de oposición, algún tipo de hostilidad. Y esto es bueno tenerlo claro y presente, para que usted se dé cuenta que a pesar de que estamos de este lado del mundo, la hostilidad sí está presente igual. Marcos 10, leo la TLA, me mantengo con la TLA. Marcos 10, verso 35. Dichosos los que son maltratados. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia. Recordemos que esto ya lo vimos en una bienaventuranza pasada, que es lo que Jesús quiso decir con la justicia. Es todo lo recto, todo lo puro, todo lo que es cónsono con la voluntad de Dios y el carácter del Señor. Eso es lo que engloba la palabra justicia. Aquí ocurre algo interesante. Los discípulos se están discutiendo para ver quién va a ser el más importante dentro del reino de los cielos. Creo que a lo mejor algo de esto a usted le ha pasado. Y los discípulos están ahí debatiendo, no, yo me voy a sentar a la mano derecha, yo me voy a sentar a la derecha, a la izquierda no, porque es que yo le llevo la Biblia al maestro, sí, pero yo soy el que le llevo la finanza, sí, pero yo soy el que le muevo la logística. Y estaban con un debate de ego impresionante. Es que a mí me llamaron primero que a ti, porque yo lo vi primero que tú, y a ti te llamaron después. Tenían todo un tema que parecían los propios políticos modernos peleando por el poder y las posiciones. Fíjense que esto es un problema del corazón del ser humano, no es una cuestión de política. Y en ese punto entonces, Santiago y Juan, el apóstol Juan, pastor, sí, el apóstol Juan, el apóstol del amor, sí, ese mismo, tenía este problema de ego. El apóstol Santiago que escribió la epístola, sí, ese mismo, también. Eran hijos de Zebedeo, eran hermanos. Y se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. Fíjense cómo se lo plantean. Un favorcito chiquitico. No estamos a pedir mucho. Es un favorcito que nos vas a hacer. Fíjense cómo se mueve el tráfico de influencia. Quisieron meter la corrupción aquí ministerialmente hablando con Jesús. Un favorcito, Señor. Habla ahí con el Padre para que nos ponga en buenos puestos. Miren. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieren? Recuerda, Jesús lo sabía todo. A Jesús no se le podía ocultar nada. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieren? Ellos le contestaron: por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como no lograron ponerse de acuerdo quién se iba a sentar al lado del maestro, entonces bueno, vamos a hacer algo salomónico, pues. Tú te sientas a un lado y yo me siento del otro, y que el Señor diga quién se va a sentar en cada lado. Y eso fue lo que le plantearon al maestro. Y Jesús respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos dijeron: sí, lo estamos. Sí, lo estamos. Pero esa respuesta fue más como la que le dio Pedro al maestro cuando el maestro le dijo: me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dijo: no te voy a negar. Así en esa línea. Y Jesús les dijo: les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo Dios decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo.
Aquí Jesús nos deja en claro dos cosas. Recordemos que los apóstoles en este momento eran la representación de la iglesia en general. Por lo tanto, cada palabra que se le fue dada a los apóstoles era Jesús hablándoselo a la iglesia, porque eso fue el fundamento de la iglesia apostólica, y eso lo vamos a ir mirando en cada una de las epístolas apostólicas. Así que estas palabras no fueron solamente para los apóstoles, que usted dirá, bueno, pero es que los apóstoles fueron mártires del evangelio, pero murió crucificado al revés, y Jacobo fue muerto a espada, y todas estas cosas. Sí, es cierto, ellos sufrieron por causa del evangelio de esa forma, fueron mártires del evangelio, pero estas palabras nos dejan en claro que todo aquel que forme parte del reino de Jesús va a sufrir. Y esto es necesario aclararlo, porque hoy día también tenemos una corriente doctrinal evangélica que dice que el sufrimiento es del diablo, y que porque Dios te ama mucho y tiene un plan maravilloso para tu vida, tú no puedes permitir el sufrimiento de ninguna forma. Eso es parte de lo que se enseña hoy día en la iglesia, y que por eso entonces usted tiene que hacer lo posible, y te dan las diferentes fórmulas evangélicas, místicas, esotéricas, para que el sufrimiento salga de tu vida. Es decir, ven el sufrimiento como una maldición. No necesariamente el sufrimiento es una maldición. Y esto lo vamos a ir mirando acá. Ya por el simple hecho de que Dios bendiga y declare bienaventurado o dichoso a alguien que sufre, me habla a mí entonces que no es una maldición. Porque Dios no pone una bendición sobre una maldición. Lo que Dios maldice queda maldito, y lo que Dios bendice queda bendito. Eso es así. No hay mezcla entre ambas posturas. Vamos a Romanos 8:18. Y fíjese lo interesante acá, que los apóstoles estaban preguntando por una cosa y le salieron con otra. Aunque le respondieron la pregunta, sí se la respondieron. Eso a mí no me toca respondérselo a ustedes, quiénes se van a sentar al lado mío, eso le toca a mi Padre. Pero sí les aclaró que iban a sufrir, que la iglesia va a sufrir. ¿Por el simple hecho de qué? Por el simple hecho de ser cristiano, tú vas a sufrir. Solo por eso. De alguna forma u otra vas a sufrir. Si nosotros los mismos pastores y los que estamos encargados de congregaciones no somos responsables, o no podemos asumir el control de quién entra y quién sale de una iglesia, pero sí podemos asumir el control de qué entra y qué sale del púlpito. Y cuando se asume esa posición, que la vimos un poco la semana pasada, eso trae hostilidad dentro de la misma iglesia, trae rechazo dentro del mismo cuerpo creyente. ¿Cuánto más entonces no va a haber hostilidad con los de afuera? Es decir, si los de adentro mismo te tiran piedra, imagínate lo que no te van a tirar los de afuera. Romanos 8:18, la versión PDT, dice: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparado con toda la gloria que vamos a recibir después. Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo reconozco que tenemos que sufrir. Vamos a sufrir, iglesia. El hecho de que tengas un buen trabajo, el hecho de que tengas una buena vivienda, ya sea propia o alquilada, no importa, el hecho de que no te falte la comida, gracias a Dios, el hecho de que tengas una vida cómoda, no te hace exento de algún tipo de sufrimiento por causa de tu fe. Es más, voy más allá. El sufrimiento es una muestra entonces de que de verdad tienes la fe correcta. Un cristiano que me diga a mí, yo nunca he sufrido en mi vida de ninguna forma, me preocuparía. Porque entonces yo me pregunto y le preguntaría entonces qué clase de cristianismo está viviendo. Porque Jesucristo declara que todo aquel que lleve su nombre, que ha sido redimido por su sangre y que forme parte de su reino, va a sufrir. Y que por eso, si lo asume como lo debe de asumir, que eso lo vamos a ver en este mensaje, va a ser bienaventurado. Es ahí el detalle. Y el apóstol Pablo, un hombre usado por Dios de una manera impresionante, ya si usted lo sabe, usted conoce el currículo, el antes y el después de la vida del apóstol Pablo. Él mismo dice que él reconoce, y lo hace a nivel plural, hablándole en la iglesia, en este caso la iglesia de Roma. ¿Y por qué le está escribiendo esta iglesia de Roma? Porque la iglesia de Roma era una iglesia constituida mayormente por judíos mesiánicos que se habían convertido del judaísmo mosaico a la gracia de Jesucristo. La mayoría de los hermanos de la iglesia de Roma eran de esta clase de judíos. Y ellos sufrían por el imperio romano, la persecución. Y por eso les está escribiendo estas cosas. Por eso le escribe esto. Pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Es decir, todo sufrimiento es temporal. Le
Eso sí te lo puedo asegurar. El problema es que sabemos cuándo puede comenzar un sufrimiento, pero no sabemos cuándo termina. Y ese es el detalle, que entonces el esperar que termine se nos hace como eterno. Un sufrimiento, un padecimiento de alguna forma. Si no, pregúnteselo a Job. Usted sabe que el libro de Job tiene 42 capítulos, pero eso en tiempo de lo que él vivió, eso para él haber sido una eternidad. Y por eso en una de sus palabras dijo, es más que me quites la vida, quítame la vida de una vez. Porque no veía fin de su sufrimiento. 1 Pedro 2:19, aquí leo la NTV. Aventurados los que son maltratados. Dios bendice a los que son maltratados, a los que sufren de alguna forma. 1 Pedro 2:19 dice, pues Dios se complace cuando ustedes, escuchen, siendo conscientes de su voluntad. Escuchen bien esto, miren cómo comienza esto es muy interesante. Dios se complace, pero ¿cuándo Dios se complace? Porque el objetivo y la motivación de todo creyente es buscar agradar a Dios en todo momento. Entonces tú tienes que ser consciente de la voluntad de Dios para poderlo agradar. Y Dios dice aquí, Dios se complace, ¿cuándo? ¿Cuándo Dios se complace? Cuando siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Esto es interesante porque aquí entonces me está diciendo que la voluntad de Dios muchas veces es que tú sufras. Entonces esa corriente doctrinal que enseñan hoy día de que el sufrimiento es una maldición y que Dios no sería capaz de hacer sufrir a uno de sus hijos, es falsa. Porque aquí dice que Dios quiere que le agrades y que seas consciente de su voluntad. Y si Dios permite algún tipo de sufrimiento en tu vida, lo hace con el único fin de formar el carácter de Cristo, porque la paciencia, según Pablo en Gálatas 5, es fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es más que la imagen de Cristo en tu vida. Entonces el sufrimiento, valga la redundancia, no viene solamente para hacerte sufrir. Es una herramienta de Dios en su mano para formarnos. Con paciencia, cuando reciben un trato injusto, yo le voy a decir aquí, el mejor lugar para aprender a ser bienaventurados y ser formados a la imagen de Cristo, el ámbito laboral de este país. Porque hay mucha injusticia laboral. Y eso exacerba, alborota el carácter de la carne cuando te hacen un acto de injusticia en contra. Y más cuando es, valga la redundancia, cuando es injusto. Cuando no te pagan lo que te deben, cuando te prometen algo y no te lo cumplen, cuando te abusan a nivel de horas de trabajo. Eso en lo natural molesta, pero muchísimo. No me diga que no. Yo sé que ni más de uno lo ha vivido. Y es injusto, sí es injusto. Pero aquí dice, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. El problema es que no todos son pacientes cuando reciben un acto de injusticia. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Es decir, si un policía te agarra y te mete una multa por comerte una señalización o pasarte el semáforo, es decir, el castigo que recibes es justo, es correcto. Pero aquí, por eso Pedro está diciendo esto. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. ¿Cuántas veces nosotros seríamos capaces, voy a poner un ejemplo sencillo en el ámbito laboral, de que te mantengas haciendo algo o hagas algo en la que tú eres tratado con injusticia, pero eso permite que tus compañeros salgan beneficiados y lo haces movido por un acto de misericordia, aunque sabes que tú vas a asumir la consecuencia injusta? Eso es ser cristiano. Y Dios te va a bendecir por ese tipo de actitud. Pues Dios lo llamó a hacer lo bueno. Escuche, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Y este es otro mal concepto errado que tienen los evangélicos modernos, que creen que todo lo que es bueno, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, asumen que ahí en esas tres palabras no cabe la palabra sufrimiento. Porque es bueno, agradable y perfecto. O sea que si usted dice, no, pero entonces hay un tipo de sufrimiento, eso no es de Dios. No, déjeme decirle que sí. Es bueno, agradable y perfecto y te hace sufrir. Aquí lo dice. Pues Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengas que sufrir. No quiere decir todo el tiempo que lo bueno te va a hacer sufrir.
Pero aquí pone la observación de que es posible que eso bueno que te toque hacer te haga sufrir de alguna forma. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y por eso el apóstol Pedro pone el ejemplo perfecto de Jesucristo, que Jesucristo, por hacer lo bueno, sufrió. Y por eso Pedro dice que es nuestro mayor ejemplo a seguir. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban. No sé si a usted le ha pasado todavía, que a lo mejor le cuesta que hace callar cuando le insultan. Ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto su pastor al guardián de sus almas. Un capítulo más adelante, capítulo 3, verso 13. Mire que todo esto es un contexto que viene hablando el apóstol Pedro. Estas no son palabras sacadas fuera de su contexto. Él viene hablando en un mismo tema. Verso 13. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, mire lo que vuelve a decir el apóstol Pedro, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. El ser humano en su condición natural huye del sufrimiento, huye del peligro. Eso es una condición natural propia de nuestra naturaleza. Pero la nueva naturaleza que hemos recibido, que es la semilla incorruptible del Señor, que es el carácter de Cristo en nosotros, nos dice que hagamos lo bueno a pesar de que vayamos a sufrir. Eso es contrario a nuestra naturaleza humana, natural, porque nadie actúa de esa forma. Todos evaluamos los pros y los contras. Bueno, sí, esto es pro, estos son los contras. Y en base a esa evaluación es que cada quien toma una decisión. Pero bajo este concepto, bajo esta óptica, esa forma de evaluar y de juzgar las circunstancias queda a un lado, porque sin importar los contras, vamos y lo hacemos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta, fíjense, antes de continuar, qué interesante que el apóstol Pedro continuó hablando de esto del sufrir y de hacer el bien, y de repente dice, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y luego continúa. Pareciera que como que se sale del tema y de repente vuelve a entrar en el tema. No. Lo que quiere decir es que cuando nosotros actuamos haciendo lo correcto y lo bueno y sufrimos las consecuencias, es decir, absorbemos el daño, el sufrimiento, de esa forma estamos adorando a Dios. Si no, pregúntelo a Job, que sufrió todo lo que sufrió, y en el mismo final del capítulo 1 dice, y Job no pecó con su boca, sino que adoró y alabó a Dios. No hubo queja alguna. No hubo queja de pensamiento. Puede que usted no se queje de palabras, pero a lo mejor usted se queja con la mente, ¿sabe? Y si la palabra a mí me dice que Job no pecó, es porque no hubo pecado ni en su pensamiento, ni en su boca. El hecho de que nos reprimamos las palabras no quiere decir que no sean dichas en el corazón. Ahora sí, el apóstol Pedro continúa. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Fíjense que el apóstol Pedro dice que si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, es decir, si alguien te dice, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú defiendes el cristianismo? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿Por qué eres tan celoso con tu fe? Yo pregunto, ¿tú estás en capacidad de responder eso? O sea, tú un testigo de Jehová, un musulmán o cualquiera de estas corrientes religiosas doctrinales modernas se te para enfrente y te dice, ¿por qué tú crees en el cristianismo y no crees en mi fe? ¿Por qué no crees en Buda? ¿Por qué no crees en esto? Jesucristo no es Dios. Dios es Mahoma. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Tú estás en capacidad de responder correctamente a esas preguntas? ¿O piensas que porque no eres un teólogo, o porque no eres un exégeta, o porque no eres una persona estudiada académicamente hablando, no estás en capacidad de responder, y eso es solamente para los que sí lo hacen? Eso es para el pastor. Eso es para el que está siendo llamado al ministerio. Déjeme decirle a la madre iglesia que la exhortación del apóstol Pedro es muy distinta a este concepto evangélico moderno. Aquí dice que todo creyente debe estar en disposición de dar cuenta de su fe, de poder responder correctamente a su fe. Usted
Usted tiene que saber por qué cree lo que cree. Y cómo lo cree y por qué lo cree. Esto no es una cuestión mía solamente, o de aquel que esté siendo llamado al ministerio. Está en esta capacidad. Y es lamentable esta posición que tiene la generación actual, que es una posición muy superficial. Yo conozco evangélicos que tienen más de 20 años en el evangelio. No son nada profundos en el evangelio. Y yo sé que el tiempo no tiene nada que ver con esto, pero debería una persona que ya tenga tanto tiempo en el evangelio estar en capacidad de responder alguna de estas preguntas. O de hablar de temas más profundos del evangelio. Y no conoce ni siquiera lo que es la justificación, que es un tema básico. Y aquí lo dice, el apóstol Pedro continúa diciendo, pero háganlo con humildad y respeto. Es decir, tenemos que ser humildes con todos, respetar las posiciones de todos, pero hay que saberles responder, y como nos lo mostró el Señor la semana pasada, tener la capacidad de callarle la boca al que haya que callarle la boca. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien. Escuchen, si eso es lo que Dios quiere. Esto es lo que a la generación moderna y sobre todo a los que predican el evangelio de la prosperidad no les gusta enseñar ni decir. Porque ellos precisamente enseñan lo contrario, que no vas a sufrir porque Dios es bueno y te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero aquí dice que es mejor sufrir por hacer el bien si eso es lo que Dios quiere. Si eso es lo que Dios quiere para ti, que sufras. Yo no estoy diciendo con esto que seas un mártir del evangelio, no lo sé, ni yo mismo lo sé desde mi vida, si Dios me va a requerir que entregue mi vida de alguna forma como un mártir por el evangelio. Pero si nos quejamos hoy día porque no tenemos y somos malagradecidos con Dios muchas veces porque todavía no vemos la economía que queremos. ¿Usted cree que Dios te va a pedir que entregues tu vida por el evangelio? Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Wow. Otro capítulo más adelante, de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Este es un verso que a lo mejor usted sí ha visto y ha conocido y se le hace más familiar este verso. Sobre todo cuando alguien está pasando situaciones difíciles, es peculiar este. Queridos amigos, no se sorprenda de la prueba de fuego por la que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. O sea, no es algo extraño, es algo normal. Fíjate que el apóstol Pedro nos lo deja en claro. O sea, las circunstancias, el maltrato, las aflicciones, es algo normal del cristiano, no es algo extraño. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo ¿de qué? De su sufrimiento. ¿Por qué yo tengo que ser partícipe de los sufrimientos de Cristo? Porque Cristo fue la lámpara que vino a traer luz al mundo, vino a hacer la vida en medio de las tinieblas. Y nosotros como iglesia, como representantes de Cristo ahora, en este mundo, en este sistema, debemos de continuar con el legado de Jesús. Y si Jesús sufrió por eso, nosotros también debemos sufrir por eso. En Venezuela hay un refrán que dice, por la verdad murió Cristo. No sé si aquí se usa o lo ha escuchado. Por la verdad murió Cristo. El detalle hoy día es que la generación actual ni siquiera sabe lo que es o no el evangelio. Mucho menos va a poder tener la posición de luchar por la verdad. Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Escuchen, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. La señal de que el Espíritu Santo está en ti no es que hablas en lengua, es que puedes testificar de la verdad, puedes exponer el Evangelio de Jesús, puedes callar las bocas de los que se oponen y por eso vas a recibir insultos y hostilidad. Si no, pregúntale a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, no fue un apóstol, fue una ovejita, fue un servidor de la iglesia, fue un diácono, el primer mártir de la iglesia. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Estaba refutando con la verdad, con respeto y con humildad a los líderes religiosos de la época que se ponían en el evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Dice que su rostro brillaba como un ángel. ¿Y eso por qué? ¿Porque él era un ángel encarnado? No, porque el poderoso Espíritu de Dios estaba sobre él y todo hizo que ardieran en ira y lo apedrearan hasta morir. Pero él sufrió por esto.
Sin embargo, si sufren, escuchen, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Es decir, se lo voy a poner aquí, 2019. Que no sufran por chismoso, por chismosa. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. No es vergonzoso. Es una honra. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿por qué lo dice aquí con los justos a duras penas se salvan? Por el proceso constante de formación y de santificación que sufrimos los creyentes y que muchas veces es doloroso. Es doloroso porque ya sabemos que Dios muchas veces papá tiene que venir con mano dura, tiene que venir con la correa en la mano porque a veces somos tercos, testarudos y necios y nos tiene entonces que disciplinar y entonces es doloroso. Entonces es un proceso duro para nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro lo pone así. Y dice, entonces, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, escuchen, si sufren de la manera que agrada a Dios, hay un sufrimiento que a Dios le agrada y ese es el que Dios bendice. Sigan haciendo lo correcto y confíen en su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Dios es soberano, iglesia. Y por eso el apóstol Pedro dice, encomienden su vida a Dios, confíen en su vida a Dios. Segunda Timoteo 3:10. Sigo con la NTV. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Un buen ministro del Evangelio es transparente con la gente que enseña, que tiene a su disposición. Fíjese que Timoteo sabía el tipo de vida que Pablo tenía. Sabía muy bien lo que enseñaba y cómo vivía y cuál es el propósito de su vida. Por eso las ovejas deben de tener acceso a su pastor y el pastor tiene que ser transparente para con su pueblo, para que vean lo que enseña y cómo vive. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución, escuchen, y sufrimiento he soportado? Hay que soportar mucho sufrimiento, amada iglesia. Y esto es tremendo porque hoy día tenemos una generación de ministros que quiere salir de los seminarios teológicos y de los institutos bíblicos, ya una iglesia constituida, con más de 500 miembros, con un carro último modelo, con un sueldo y con un apartamento donde vivir. Una casa. No quieren ningún tipo de sufrimiento y quieren ser invitados solamente a predicar en las zonas metropolitanas de las ciudades. No quieren salir de ahí, del status quo. No quieren ningún tipo de sufrimiento. Eso no es lo que yo veo de Jesús, eso no es lo que yo veo de los apóstoles, eso no es el legado del cristianismo que yo veo. Y mire cómo continúa el apóstol Pablo. Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, 3 ciudades fue perseguido el apóstol Pablo, el hombre más buscado de la época, el imperio greco-romano, un apóstol de Jesús. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, escuchen, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Si tú quieres vivir una vida de sumisión a Dios, vas a sufrir maltrato y sufrimiento de alguna forma en algún tiempo. No hay forma alguna de evitarlo. No vas a poder evitar el sufrimiento. No se puede. Si tú realmente quieres vivir una vida de sumisión a Dios, es decir, de obediencia, vas a sufrir maltrato de alguna forma. El sufrimiento te va a tocar la puerta y te va a quedar un tiempo contigo. Eso no se puede evitar. Pasa que no queremos escuchar estas cosas porque no son mensajes agradables al oído, no son mensajes que mueven a la gente a ofrendar. Ese es el detalle. Por eso muy poco se escucha y se predica este tipo de mensajes. Pero mensajes más cristocéntricos que las bienaventuranzas, y este en particular, no existe. Porque nada más y nada menos que este lo dijo nuestro Señor Jesús, y los apóstoles, como ya lo hemos venido mirando, lo han desarrollado mejor en sus epístolas, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el sufrimiento no es una maldición. El sufrimiento no es un oprobio. El sufrimiento muchas veces no es un castigo de parte del cielo porque pecaste, porque te portaste mal. No. El sufrimiento muchas veces no es más que una señal de que estás teniendo una vida en sumisión a Dios y que estás haciendo las cosas como Dios quiere. Punto. Y Dios te va a bendecir por soportar correctamente el sufrimiento.
Y mire cómo continúa el apóstol Pablo. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las han enseñado. Esta es la diferencia del evangelio bíblico a los evangelios modernos que hoy día se enseña, que hay muchos engañadores e impostores diciendo cosas que no son. Como por ejemplo esta de que el sufrimiento es del diablo. Esto es una maldición, hermano. Si usted está sufriendo y si el sufrimiento es más grande le ponen la doctrina, ¿no, hermano? De ese tamaño, ese sufrimiento está muy grande. Eso quiere decir que el pecado que usted cometió es muy grande. Eso quiere decir que la desobediencia suya es muy grande, porque es muy grande el sufrimiento que usted tiene. Y ponen al pobre hermanito o hermanita a darle vuelta a la cabeza. Señor, ¿en qué pequé? ¿En qué te ofendí? No necesariamente. Vamos a Filipenses. Continuamos con el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 27. Sigo con la NTV. El apóstol Pablo dice a los Filipos: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Es decir, se nos exige y se nos demanda que como somos ciudadanos del reino de los cielos, usted debe tener un comportamiento a la altura de su nueva nacionalidad. Porque el rey de este reino, que no tiene un presidente, no tiene un congreso, no tiene un rey, que es el rey de reyes y señor del señor, exige que todos los ciudadanos tengan un estilo de vida cónsono con el evangelio que se les fue entregado. Fíjense que las exigencias para los que somos residentes de esta ciudadanía es alta, no es baja. Comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio, escuchen, no solo el privilegio de confiar en Cristo, es decir, no se nos fue entregada la fe solamente, sino también el privilegio de sufrir por Él. Señores, aquí está más claramente imposible. El sufrimiento en Cristo es un privilegio que solo tienen los ciudadanos que viven una vida de sumisión a Dios. Así que el sufrimiento no es una maldición y no es un castigo. Si realmente está viviendo de esta forma, ¿no? Obviamente, como ya lo hemos visto, es un privilegio sufrir por Cristo. Y yo no he visto a nadie llorando de tristeza porque fue beneficiado con un privilegio, por ejemplo. Entonces no tenemos por qué ver el sufrimiento como algo negativo, que debes por X o Y salir de nuestra vida, porque ese no es el Dios de los cielos, no, sí es el Dios de los cielos. Porque aquí dice que se nos fue dada no solamente la fe, sino también el privilegio de sufrir por Cristo. Es un privilegio que va consono con la ciudadanía del reino de los cielos. Ya lo vimos, porque el apóstol Pablo venía hablando en el verso 27 de esto mismo. Y más abajo habla de esta forma. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Qué interesante esta palabra del apóstol Pablo. Entonces el sufrimiento en tu vida, amada iglesia, debes de entonces cambiar la mentalidad para afrontarlo de una forma distinta. De no verlo como una maldición, como un oprobio que viene a destruirte, como que estás en un estado fuera de la bendición de Dios. Porque esa es la otra. Si estás sufriendo es porque estás fuera de la bendición de Dios. Tienes que hacer algo, o arrepentirte o hacer esto para que vuelvas a entrar a la bendición de Dios, porque el sufrimiento no forma parte de la bendición de Dios. Falso, puedes estar sufriendo y estás siendo bendecido. Empezando por la formación del carácter espiritual de nuestra vida, que de eso atañe la bienaventuranza, más allá del plano material y natural, que es donde siempre se enfoca mucho. Entonces, alguien que puede estar sufriendo mucho puede estar siendo bendecido. Sí, porque es un privilegio, es una dicha. Entonces no es una maldición. Esto es poderosísimo. Esto es muy liberador también. Muy liberador también. De estos conceptos errados que hoy día se enseñan. Vamos 2 capítulos más adelante, Filipenses 3, verso 10. Esto es una declaratoria de Pablo muy inspiradora y confrontadora. Pablo dice que él viene de la tribu de Benjamín, que él aprendió a los pies de Gamaliel, que él era perseguidor de la iglesia. O sea, él se lanza su currículo anterior de cuál era su vida antes de Cristo.
para luego entrar pues en la posición de lo que es ahora en Cristo Jesús. Y dice todo eso ya lo tiene por basura, que le da igual todo lo que aprendió o no aprendió, por dónde pasó, lo que Dios hizo. Y llega entonces al punto 10, del verso 10, de esta declaratoria. Y dice, lo que quiero es conocer a Cristo, número 1, y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. Y esto es muy tremendo porque bastantes veces yo he escuchado, es que Cristo ya sufrió por nosotros. Él llevó todo sufrimiento y madero en la cruz del Calvario y por eso usted no tiene por qué sufrir. Aquí no dice eso. Continuamos con los sufrimientos de Cristo cuando participamos de su naturaleza, porque vamos a ser cónsonos con las acciones que Él hizo. Él vino a traer la justicia del reino de los cielos, a enseñar a los hombres a arrepentirse para que tomen esa justicia, y eso va a traer un oprobio, eso va a traer una persecución, eso va a traer una hostilidad sobre nuestra vida. Sobre todo cuando estás en el ámbito laboral y estás mirando que están haciendo cosas tus compañeros que te pueden perjudicar a ti también, y tú quieres corregirlos y decirles que no lo sigan haciendo. Ahí van a pasar dos cosas: o te escuchan y lo dejan de hacer, o se molestan contigo y lo siguen haciendo. Eso es hostilidad. ¿Por qué? Porque estás denunciando las obras de las tinieblas. No estás siendo partícipe de las obras de las tinieblas. Y eso es compartir los sufrimientos de Cristo. Porque estás compartiendo el celo por la justicia, estás compartiendo el celo por lo que a Dios le agrada. Y ahí vas a sufrir. También quisiera ser como Él en su muerte. ¡Wow! Esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Y hasta cierto punto sí participó parecido a la muerte de Jesús, porque él fue otro mártir del Evangelio. Él murió decapitado. No sufrió tan fuerte como Jesús, que la pasión de Cristo como ya la conocemos, pero de cierto modo sí fue un mártir también. Vamos a Colosenses 1, verso 24. Sigo con la PDT. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar con este sufrimiento. Colosenses 1, verso 24. Recibimos hostilidad de los familiares cuando no son cristianos y usted les predica, por ejemplo, ya sea con su testimonio, con su estilo de vida, que los confronta porque ven que ya de verdad eres diferente y no te lo van a reconocer y no te lo dicen. O cuando hay un momento y tú compartes alguna palabra y sientes la hostilidad. Con los familiares es más fuerte porque como somos familia, entonces tenemos más confianza, entonces son más duros muchas veces con nosotros. Colosenses 1:24, Pablo aquí nos sigue enseñando. Y me dice aquí algo muy interesante, mira cómo dice esta versión. Me alegro en medio de mi sufrimiento por ustedes. ¿Quién se alegra en medio de los sufrimientos? Pregunto. Solo alguien que ha sido transformado y está siendo transformado por la gracia de Jesús. Búscame a alguien que esté armando una fiesta en medio de un sufrimiento. Todos están ahí llorando, deprimidos, bebiendo alcohol, escuchando música triste, una balada, un vallenato, qué sé yo, porque están despechados. Pero nadie se alegra en medio de un sufrimiento. Porque eso es algo antinatural. Eso no es propio de nuestra naturaleza humana. ¿Cuándo usted ha visto a alguien así? Eso sería actuar, pudiese hasta considerarse como que este tiene un problema psicológico, porque no está actuando en armonía con lo que le está pasando. ¿Cómo puede estar alegre si está sufriendo? ¿Cómo puede gozarse? O sea, es una condición que hasta cuesta aceptar y entender. Decimos, no, esta persona sí está, de verdad que está mal. Lo afectó tanto el sufrimiento que tiene que lo está haciendo reaccionar al contrario. Pero aquí Pablo dice lo contrario, dice, me alegro en medio de mi sufrimiento por ustedes. Pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa. Nosotros los creyentes, y sobre todo aquellos que hemos sido por gracia de Dios llamados a estar delante de su iglesia, tenemos que estar en disposición de sufrir por llevar el evangelio y por presentar a la iglesia pura, santa, sin mancha. Y si eso pasa por padecer algún tipo de privación, pues debemos de estar en condición de soportarlo. Pero los creyentes, los pastores y los ministros de hoy día no quieren sufrir de ninguna forma, mucho menos por la iglesia, que muchas veces es malagradecida y menosprecia el trabajo de dedicación que los pastores hacen. Pero aquí dice que Pablo tuvo la posición de sufrir por causa de la iglesia. En el caso fue literalmente causa física, pero ¿y qué es cuando, por ejemplo, el ministro no tiene las comodidades que quisiera tener en lo material y solo se enfoca en eso? ¿Y qué?
es confrontador. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no le había mostrado. El plan secreto es Cristo, que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Nosotros vamos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da. Por eso que cuando vienen a mí buscando consejería, yo los llevo a la palabra, porque la palabra es el único que tiene la potestad de darnos vida y luz en medio de tanta tiniebla. Y yo le voy a dar este consejo práctico para que cuando usted aconseje, valga la redundancia, sea efectivo. Si usted usa sus palabras, usted es responsable del efecto de sus palabras. Pero si usted usa correctamente la palabra de Dios, Dios es responsable de su palabra. Y la palabra de Dios dice que no vuelva atrás vacía. Así que si usted va a aconsejar a alguien, venga con la palabra de Dios. Si no, quédese calladito, mejor. Porque en nuestra humanidad queremos ayudar, pero a veces empeoramos las cosas. Muchas veces. Es preferible que usted le diga, voy a estar orando por eso. Voy a orar por ti por eso. Pero ore de verdad, yo no solo lo diga para salir del paso del Congreso. Ore. A tal fin, trabajo con mucho empeño, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Es el poder de la gracia la que nos va a dar la capacidad para actuar y para soportar los sufrimientos que haya que soportar, o los padecimientos, o las incomodidades, o las privaciones materiales y físicas que a lo mejor podamos tener. Esto que voy a decir no lo voy a decir para vanagloriar. Muchos no están conscientes de las privaciones e incomodidades que mi esposo y yo hemos asumido para que la iglesia esté cómoda, para que la iglesia siempre sea lo más importante. Eso muchos no lo saben, pero la intención de nosotros es la iglesia, porque para eso entendimos que para eso estamos aquí, y no escatimamos ni mi esposa ni yo asumir las privaciones y las incomodidades que tengamos que sufrir por causa de la iglesia. Y cerramos con 2 Corintios 4. Terminamos con la PDT. 2 Corintios 4, verso 17. Miren cómo lo escucha. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños. Iglesia, siempre debes recordar que tu sufrimiento es pasajero, no es eterno. Y es pequeño. Usted dirá, pastor, pero usted no sabe cuánto estoy sufriendo. Es pequeño. ¿Y por qué pequeño? En comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. ¡Wow! Esto es tremendo, porque los sufrimientos que son pasajeros y pequeños son instrumentos de Dios para conducirnos a la gloria eterna y grandiosa. Es decir, lo que a otros destruye, como yo lo he dicho bastante, a ti te bendice y te edifica. ¿Entiendes? Ese sufrimiento de cualquier tipo. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura un poco de tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Entonces, la exhortación final del apóstol Pablo, el ánimo final del apóstol Pablo, es decirle a la iglesia de Corintios, en este caso en representación de todos nosotros, en ese punto, que nuestros ojos no deben estar puestos en el sufrimiento pequeño y pasajero que estamos atravesando, porque solamente eso, pasajero y pequeño, sino lo que viene más allá, lo que está después del sufrimiento. Ahí es donde tenemos que tenerlos puestos los ojos, ahí es donde nos tenemos que concentrar. Eso va a evitar que la queja cobre fuerza en nuestro corazón. Eso va a evitar que la amargura entre en nuestra alma por la circunstancia temporal que estamos atravesando. Porque ese es el detalle. Yo veo difícil que Dios saque a un cristiano de una circunstancia, de algún tipo de padecimiento, sufrimiento, incomodidad, cuando todavía hay queja, amargura, ira, enojo, inconformidad, malagradecimiento. Todo lo contrario, Dios lo va a seguir dejando allí para quitarle todas estas cosas y luego lo saca. Porque precisamente estoy seguro que muchos entraron en el sufrimiento es para que Dios quitara estas cosas. Aquí yo le voy a decir una cosa, yo no sé si usted lo hizo, todavía está a tiempo, es apenas 5 de enero.
Usted le dio las gracias a Dios por las privaciones, incomodidades y sufrimiento que le tocó atravesar el año pasado. Si no fuese sido por ella, nunca hubiese clamado como estás clamando ahorita. Nunca hubiese orado como estás orando ahorita. Nunca hubiese estado tan sumiso y humilde como estás ahorita. No fueron precisamente por las bendiciones que Dios te dio que te pusiste así. Fueron por las circunstancias que Dios permitió. Fue por el sufrimiento que Dios permitió. Fue por las incomodidades y las privaciones personales que Dios permitió. Que estás así. Has orado como nunca. A lo mejor terminaste el año así. Has clamado como nunca, a lo mejor. Has llorado como nunca en tu vida cristiana habías llorado. En la presencia del Señor. Y eso no fue precisamente por los momentos de gloria. Eso fue por los sufrimientos que a lo mejor no han pasado del todo. Entonces hemos sido agradecidos con Dios. Lo que pasa es que como no hemos visto la luz en ciertas áreas materiales de nuestra vida, somos incapaces de valorar y de disfrutar la dicha de ser bienaventurados por sufrir. No nos hemos dado cuenta. Y eso hay que reconocerlo. Y por eso Jesús dice, cito el final de la bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque alguien que actúa de esta forma, alguien que es dichoso, y si tomamos en cuenta todas las bienaventuranzas que ya vimos, no hay forma alguna de que usted soporte el maltrato, la persecución o el sufrimiento si usted no tiene un corazón pobre de espíritu, si usted no es un corazón que llora, si usted no tiene hambre y sed por justicia, si usted no es de los que es misericordioso y de los que tiene un limpio corazón y de los que son pacificadores. Es muy difícil que alguien se goce o disfrute en medio del sufrimiento o lo soporte, como lo dice Pablo, si antes no ha pasado por las demás bienaventuranzas. Por algo Jesús lo puso ahí donde lo puso. Cada palabra que Jesús dijo lo puso en el orden que en su sabiduría él sabía que era necesario decir las cosas. Si lo hubiese puesto de primero, se nos hubiese hecho cuesta arriba mirar el sufrimiento de esta forma y soportarlo mucho menos. Pero no en vano está puesto de esta forma. Así que pónganse filosofía. Dios es maravilloso.